Mi nombre es Genaro Hernández Cedillo. En esta ocasión me ha tocado realizar la exposición del capítulo 8, Supervisión de la red. Supervisar una red en funcionamiento, como lo menciona la currícula, es una forma con la que los administradores podrán administrar mejor la red y tendrán la oportunidad de tener estadísticas o datos que les darán a ellos y a otros información de las condiciones de dicha red. La actividad de los enlaces, la tasa de error, son factores que hacen que un administrador de red sepa cómo se encuentra la red y en qué se está ocupando. Con esta información, el administrador de red puede tener una visión de un crecimiento y detectar posibles errores y anticiparse a determinadas fallas. En este capítulo se verán tres protocolos que el administrador puede usar para controlar su red: Syslog, SNMP y NetFlow. Estos protocolos tienen puntos fuertes y débiles, que proporcionan herramientas para conocer cómo está la red. En este capítulo veremos los siguientes temas: Syslog, el protocolo SNMP y el protocolo NetFlow. Los objetivos que pretende este capítulo son: explicar la operación del protocolo Syslog en una red de una pequeña y mediana empresa, configurar Syslog para recolectar información en los dispositivos de administración de una red, configurar el protocolo SNMP para recopilar mensajes en la red y finalmente describir la operación de NetFlow, todo esto en una pequeña y mediana empresa. La pregunta inicial es: ¿cómo funciona Syslog? En una red, para controlar su funcionamiento, existen varios dispositivos para notificar mensajes de cómo está la red. Uno de los métodos para accesar a los mensajes del sistema que proporciona la red utiliza el protocolo Syslog. El término Syslog es un estándar que envía mensajes a través del puerto UDP 514, notificando eventos a través de redes IP. Muchos dispositivos de red admiten Syslog, incluidos routers, switches, servidores, firewall, etc. El protocolo Syslog permite que los dispositivos de red envíen mensajes del sistema a servidores Syslog. También, con este protocolo se puede crear una red especial fuera de banda para el propósito de supervisar la red. El servicio de registro de Syslog proporciona tres funciones principales: la capacidad de recopilar información de registro para el control y la resolución del problema, la capacidad de seleccionar el tipo de información de registro que se captura, la capacidad de especificar los destinos de los mensajes de Syslog capturados. En los dispositivos Cisco, Syslog envía mensajes del sistema y los resultados del comando debug a un registro local del dispositivo. La manera en que el registro se realiza depende de cómo se configuró el dispositivo. Por ejemplo, los mensajes de Syslog se pueden enviar a través de la red a un servidor externo y los mensajes se pueden recuperar desde cualquier lugar de la red. Por otra parte, los mensajes Syslog se pueden enviar a un buffer interno y se pueden ver mediante su línea de comandos. También, el administrador puede configurar que se envíen determinados tipos de mensajes a varios destinos. Como se muestra en la ilustración, los destinos comunes para los mensajes de Syslog incluyen lo siguiente: buffer de registro, línea de consola, línea de terminal, servidor de Syslog, y además es posible controlar los mensajes del sistema de manera remota mediante Telnet, SSH o a través del puerto de consola. Los dispositivos de Cisco
generan mensajes de syslog como resultado de los eventos de la red. Cada mensaje contiene un nivel de gravedad y una instalación. Cuanto más bajos son los números de nivel, más fundamentales son las alarmas de syslog. Para cada dispositivo se puede establecer el nivel de gravedad de los mensajes. En la figura se muestra la lista completa de los niveles de syslog: nivel de advertencia, nivel de emergencia, nivel de depuración y nivel de notificación. A continuación se describirán algunos de los servicios. El servicio Timestamp. Los mensajes registrados pueden ser configurados para ser etiquetados con el tiempo y la dirección fuente. Esto mejora el depuramiento en tiempo real y la administración. Dicho servicio utiliza el comando service timestamp log data time dentro de la configuración global. Debe de introducirse en el dispositivo para obtener la respuesta mencionada. Syslog Server. El servidor Syslog proporciona una interfase relativamente amigable para visualizar la salida syslog. El servidor analiza la salida y coloca los mensajes dentro de columnas predeterminadas para su fácil interpretación. Y por último, el servicio Timestamps es configurado. El dispositivo administra los mensajes y la fecha y la hora de cada mensaje se despliega en la salida del servidor syslog. Configuración de syslog. Configuración predeterminada del servicio de syslog. De forma predeterminada, los routers y switches de Cisco envían mensajes de registro a la consola para todos los niveles de gravedad. Para habilitar estas dos configuraciones, utilice los comandos de configuración global login console y login buffer, respectivamente. El comando show login muestra la configuración predeterminada del servicio de registro en un router Cisco, como se muestra en la ilustración. En las primeras líneas del resultado se proporciona información sobre el proceso de registro y al final del resultado se indican los mensajes de registro. En la primera línea resaltada se indica que este router se registra en la consola y se incluyen mensajes de depuración. Esto en realidad significa que todos los mensajes del nivel de depuración, así como cualquier mensaje de nivel inferior, se registran en la consola. El resultado también indica que se registraron 32 de estos mensajes. En la segunda línea resaltada se indica que este router se registra en un buffer interno. Dado que en este router se habilitó el registro en un buffer interno, el comando showLogin también indica los mensajes en este buffer. Puede ver algunos de los mensajes del sistema que se registraron al final del resultado. Existen 3 pasos para configurar el router para que envíe los mensajes del sistema a un servidor de syslog donde se puedan almacenar, filtrar y analizar. Paso 1. Configure el nombre del host de destino o la dirección IP del servidor de syslog en el modo de configuración global. Paso 2. Controle los mensajes que se envían al servidor de syslog con el comando del modo de configuración global login trap. Nivel. Por ejemplo, para limitar los mensajes a los niveles 4 e inferiores, o sea de 0 a 4, utilice uno de los dos comandos equivalentes: login trap 4 o login trap warning. Paso 3. De manera optativa, configure la interfaz de origen con el comando del modo de configuración global login source interface
y el tipo de interfaz, número de interfaz. Se crea una interfaz, loopback, se desactiva y se vuelve a activar. El resultado de la consola refleja estas acciones. Puede utilizar el comando showLogin para ver cualquier mensaje que se registre. Cuando el buffer de registro es grande, es conveniente utilizar la opción de la barra vertical con el comando showLogin. La opción de la barra vertical permite que el administrador indique específicamente qué mensajes se deben mostrar. Por ejemplo, mediante la emisión del comando showLogin include change state to up, lo cual se muestra en la figura, se asegura que solo se muestren las notificaciones de interfaz en las que se indica changed state to up. En la figura también se muestra que mediante la emisión del comando showLogin begin June y la fecha, se muestra el contenido del buffer de registro que ocurrió el 12 de junio o después de esta fecha. Ahora realizaremos una práctica. Los objetivos de la práctica son configurar el servicio de syslog, generar eventos registrados, establecer manualmente los relojes de los switches, configurar el servicio NTP y verificar los registros con marca de hora. Cabe mencionar que la topología ya cuenta con una configuración básica y solo habilitaremos y usaremos los servicios de syslog y NTP. Parte 1. Configurar el servicio de syslog. Paso 1. Habilitar el servicio de syslog. Haga clic en syslog y a continuación en la ficha Servicios. Active el servicio de syslog y mueva la ventana para poder monitorear la actividad. Paso 2. Configurar los dispositivos intermediarios para que utilicen el servicio de syslog. Configura el router 1 para enviar eventos de registros al servidor syslog con el siguiente comando: login 10.0.1.254. Configuraremos el switch 1 y el switch 2 para enviar eventos de registro al servidor syslog. Utilizaremos el mismo comando. Parte 2. Generar eventos registrados. Cambiaremos el estado de las interfaces para crear registros de eventos. Configuraremos una interfaz loopback en router 1. Configuraremos una interfaz loopback 0 en el router 1 y a continuación la deshabilitaremos. Salimos de la loopback. Apagamos la PC1 y la PC2 y las volvemos a encender. Analizaremos los eventos de syslog. Observamos los eventos de syslog. Se registraron todos los eventos, sin embargo las marcas de hora son incorrectas. Borramos el registro antes de continuar con la siguiente parte. Parte 3. Estableceremos manualmente los relojes de los switches. Configuraremos manualmente el reloj en el S1 con la fecha actual y la hora aproximada, con el siguiente comando: clock set. Esta es nuestra hora actual. Paso 2. Habilitaremos el servicio de marca de hora de registro en los switches. Configuraremos el switch 1 para enviar la marca de hora con los registros que envían el servidor de syslog, con el siguiente comando:
Esta configuración la haremos en el switch 2. Cerramos la interfaz. Parte 4. Configurar el servicio NTP. Paso 1. Habilitaremos el servicio NTP. En esta actividad se supone que el servicio NTP se aloja en un servidor de Internet pública. Si el servidor NTP fuera privado, también se podría usar la autenticación. Abra la ficha Servicios del servidor NTP. Activa el servicio NTP y observe la fecha y la hora que se muestran. Paso 2. Establecer automáticamente el reloj de router. Configuraremos el reloj en el router 1 según la fecha y la hora del servidor NTP. Con el siguiente comando, NTP server y con la dirección del NTP. Paso 3. Habilitaremos el servicio de marca de hora en el registro del router. Con el siguiente comando. Parte 5. Verificar los registros con marca de hora. Paso 1. Cambiaremos el estado de la interfaz para crear registros de eventos. Volvemos a habilitar y después deshabilitaremos la interfaz Loopback 0 en el router 1. Podemos observar los registros de eventos con la hora y la fecha actual. Paso 2. Analizar los eventos de syslog. Apagaremos las computadoras PC1 y PC2. Y las volvemos a prender. Ahora vamos a syslog. Se registraron todos los eventos y las marcas de hora son correctas como se configuraron. El router 1 usa la configuración de reloj del servidor NTP y el switch 1 y el switch 2 usan la configuración de reloj que nosotros configuramos en la parte 3. De esta manera hemos finalizado la práctica configuración de syslog y NTP. Hoy en día, estar permanentemente conectado es esencial para los negocios. Las organizaciones se han vuelto más ágiles gracias a la adopción de nuevos métodos de trabajo que aumentan la eficiencia y facilitan el acceso a nuevos mercados y clientes. Pero a medida que las operaciones críticas de la empresa se vuelven más dependientes de la red, el riesgo de sufrir ciberataques aumenta tanto desde afuera como desde dentro. Contar con una defensa eficaz es vital para la seguridad de los negocios. Cada año los ciberataques cuestan a la economía global 338.000 millones de dólares. Este tema se ha de tratar a nivel de dirección, pues corresponde a una pérdida de confianza y clientes. Para enfrentarse a este problema, las organizaciones han ido invirtiendo poco a poco en medidas de seguridad. Estos sistemas pueden ofrecer protección ante amenazas individuales o específicas, pero deben ser consideradas con una visión integral que registre y controle todos los aspectos de nuestra red. Para ello necesitamos, para empezar, un SNMP, un software capaz de darnos una visión completa del tráfico de nuestra red.
además de controlar con herramientas que nos ayuden a gestionar, la misma que facilita la identificación de las amenazas potenciales para tomar las medidas pertinentes, al proporcionar defensas adicionales, analizando los datos procedentes de toda la red. El SNMP se convierte en una herramienta primordial para el control de nuestra red. El equipo 2, SNMP Cisco Network Magic. Comenzamos. Protocolo simple de administración de red SNMP. SNMP se desarrolló para permitir que los administradores puedan administrar los nodos, como los servidores, las estaciones de trabajo, los routers, los switches y los dispositivos de seguridad en una red IP. SNMP es un protocolo de capa de aplicación que proporciona un formato de mensaje para la comunicación entre administradores y agentes. El sistema consta de 3 elementos: administrador de SNMP, agentes SNMP, base de información de administración MIB. Para configurar SNMP en un dispositivo de red, primero es necesario definir la relación entre el administrador y el agente. El administrador forma parte de un sistema de administración de red, NMS. Como se muestra en la ilustración, el administrador de SNMP puede recopilar información de un agente mediante una acción GET y puede cambiar la configuración en un agente mediante la acción SET. Además, los agentes pueden reenviar información directamente a un NMS mediante traps. El agente SNMP y la MIB, que significa Management Information Base, residen en los clientes de dispositivo de red. Los dispositivos de red que se deben administrar, como los switches, los routers, los servidores, los firewalls y las estaciones de trabajo, cuentan con un módulo de software de agente SNMP. Las MIB almacenan datos sobre el funcionamiento del dispositivo y están diseñadas para estar disponibles para los usuarios remotos autenticados. Existen 2 solicitudes principales de administración de SNMP: GET y SET. NMS usa una solicitud GET para solicitar datos al dispositivo. NMS usa una solicitud establecida para cambiar las variables de configuración en el dispositivo del agente. Una solicitud SET también puede iniciar acciones dentro de un dispositivo. Por ejemplo, una solicitud SET puede hacer que un router se reinicie, que envíe o que reciba un archivo de configuración. El administrador de SNMP utiliza las acciones de las solicitudes GET y SET para realizar las operaciones descritas en la tabla de la figura. También se muestra el uso de una solicitud GET de SNMP para determinar si la interfase Gigabit Ethernet 0/0 está up, o sea, activa. NMS sondea periódicamente a los agentes SNMP que residen en los dispositivos administrados para solicitar datos a los dispositivos mediante la solicitud GET. La información se puede mostrar a través de la Graphic Unit Interface de NMS. Se pueden calcular los promedios, los mínimos o los máximos, representar los datos gráficamente o establecer umbrales para activar un proceso de notificación cuando se exceden los umbrales. Por ejemplo, NMS
puede controlar el uso de CPU de un router de Cisco. El administrador de SNMP prueba el valor periódicamente y presenta esta información en un gráfico a fin de que el administrador de red la utilice para crear una línea de base. El sondeo periódico de SNMP tiene desventajas. En primer lugar, existe un retraso entre el momento en el que ocurre un evento y el momento en que el NMS lo advierte. En segundo, existe un nivel de equilibrio entre la frecuencia del sondeo y el uso del ancho de banda. Para mitigar estas desventajas, es posible que los agentes generen y envíen traps para informarle al NMS sobre ciertos eventos de inmediato. Las traps son mensajes no solicitados que alertan al administrador sobre una condición o evento en la red. Algunos ejemplos de las condiciones de trap incluyen, entre otras, la autenticación incorrecta de usuarios, los reinicios, el estado del enlace, el seguimiento de direcciones MAC, el cierre de una conexión TCP, la pérdida de conexión a un vecino u otros eventos importantes. En la figura se muestra el uso de una trap de SNMP para alertar al administrador de red que la interfaz Gigabit Ethernet 00 falló. Para que SNMP funcione, NMS debe tener acceso a la MIB. Para asegurar que las solicitudes de acceso sean válidas, debe haber cierta forma de autenticación. Existen dos tipos de cadenas de comunidad. Solo lectura. Proporciona acceso a las variables de MIB, pero no permite realizar cambios a estas variables. Solo leerlas. Debido a que la seguridad es mínima en la versión 2C, muchas organizaciones usan SNMP versión 2C en modo de solo lectura. Lectura y escritura. Proporciona acceso de lectura y escritura a todos los objetos de la MIB. Un administrador de red puede configurar SNMP versión 2 para obtener información de red de los dispositivos de red. Paso 1. Obligatorio. Configure la cadena de comunidad y el nivel de acceso, solo lectura o lectura y escritura, mediante el comando SNMP Server Community, cadena /RW. Paso 2. Optativo. Registre la ubicación del dispositivo mediante el comando SNMP Server Location y el texto. Paso 3. Optativo. Registre el contacto del sistema mediante el comando SNMP Server Contact y el texto. Paso 4. Optativo. Restrinja el acceso de SNMP a los hosts NMS. Paso 5. Especifique el destinatario de las operaciones de trap de SNMP con el comando SNMP Server Host, la identificación del host. De manera predeterminada, no se define ningún administrador de traps. Paso número 6. Optativo. Habilite las traps en un agente SNMP con el comando SNMP Server Enable Traps. Tipos de notificaciones. Si no se especifica ningún tipo de notificación de traps en este comando, entonces se envían todos los tipos de trap. Es necesario el uso reiterado de este comando si se desea un subconjunto determinado de tipos de trap. Para verificar la configuración SNMP, utilice cualquier variante del comando show SNMP del modo
ejecutable privilegiado. El comando más útil es simplemente el comando show snmp, ya que muestra la información que suele ser de interés al examinar la configuración. A menos que haya una configuración snmp versión 3 involucrada, la mayoría de las otras opciones de comandos solo muestran partes seleccionadas del resultado del comando show snmp. En la figura se proporciona un ejemplo del resultado de show snmp. El resultado del comando no muestra información relacionada con la cadena de comunidad snmp o si corresponde con la ACL asociada. En la figura anexa se muestra la información de la cadena de comunidad snmp y de la ACL mediante el comando show snmp community. SNMP versión 1 y SNMP versión 2C dependen de las cadenas de comunidad SNMP en texto no cifrado para autenticar el acceso a los objetos de la MIB. Estas cadenas de comunidad, al igual que todas las contraseñas, se deben elegir cuidadosamente para asegurar que no sean demasiado fáciles de descifrar. Además, las cadenas de comunidad se deben cambiar a intervalos regulares y de acuerdo con las políticas de seguridad de la red. Por ejemplo, se deben cambiar las cadenas cuando un administrador de red cambia de función o deja la empresa. Si SNMP se utiliza solo para monitorear los dispositivos, use comunidades de solo lectura. Se recomienda SNMP versión 3 porque proporciona autenticación y cifrado de seguridad. A continuación haremos una breve introducción de NetFlow. NetFlow es una tecnología del iOS de Cisco que proporciona estadísticas sobre los paquetes que fluyen a través de un switch multicapa o un router Cisco. NetFlow es el estándar para recopilar datos operativos IP de las redes IP. NetFlow se desarrolló porque los profesionales de redes necesitaban un método simple y eficaz para realizar un seguimiento de los flujos TCP/IP en la red, y SNMP no era suficiente para estos fines. Mientras que SNMP intenta proporcionar una amplia variedad de características y opciones de administración de red, NetFlow se centra en proporcionar estadísticas sobre los paquetes IP que fluyen a través de los dispositivos de red. NetFlow proporciona datos para habilitar el monitoreo de red y de seguridad, la planificación de red, el análisis de tráfico para incluir la identificación de los cuellos de botella de la red y la contabilidad de IP para fines de facturación. Por ejemplo, NetFlow puede monitorear la conexión de esa aplicación mediante el seguimiento de los conectores de bytes y de paquetes para el flujo de esta aplicación individual. Propósitos de NetFlow. Existen muchos usos posibles de las estadísticas que proporciona NetFlow. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones utilizan NetFlow para algunos o la totalidad de los importantes propósitos de la recolección de datos. Entre ellos, 1. Medir quién utiliza qué recursos de red y con qué propósito. 2. Contabilizar y cobrar según el nivel de uso de los recursos. 3. Usar la información medida para planificar la red con más eficacia, de modo que la implementación y la asignación de recursos estén bien alineadas con los requisitos del cliente. 4. Usar la información para estructurar y personalizar mejor el conjunto de aplicaciones y servicios disponibles, a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios
y los requisitos de atención al cliente. Para implementar NetFlow en un router, siga estos pasos. Paso 1. Configure la captura de datos de NetFlow. NetFlow captura datos de los paquetes entrantes y salientes. Paso 2. Configure la exportación de datos de NetFlow. Se debe especificar la dirección IP y el nombre de host del recopilador NetFlow, así como el puerto UDP al que escucha el recopilador. Paso 3. Verifique NetFlow, su funcionamiento y sus estadísticas. Después de configurar NetFlow, se pueden analizar los datos exportados en una estación de trabajo que ejecute una aplicación como NetFlow, Traffic Analyzer de SolarWinds, Scrutinizer de Plixer o NetFlow Collector de Cisco. Como mínimo, se puede depender del resultado de varios comandos show en el router mismo. Si bien el resultado del comando show IP cache flow confirma que el router está recopilando datos, para asegurarse de que NetFlow se configuró en las interfaces y en las direcciones correctas, utilice el comando show IP flow interface como se muestra en la figura. Un recopilador de NetFlow es un host que ejecuta software de aplicación. Este software se especializa en el manejo de los datos de NetFlow sin procesar. Este recopilador se puede configurar para recibir información de NetFlow de varios dispositivos de red. Los recopiladores de NetFlow agregan y organizan datos de NetFlow según lo que indica el administrador de red dentro de las limitaciones del software. En la figura se muestra un recopilador NetFlow que escucha de manera pasiva los datos de NetFlow exportados. Una aplicación de recopilador NetFlow proporciona una solución de alto rendimiento, fácil de usar y escalable para ajustar el consumo de datos de exportación de NetFlow de varios dispositivos. Plixer International desarrolló el software analizador de NetFlow Scrutinizer. Scrutinizer es una de muchas opciones para capturar y analizar datos de NetFlow en un recopilador NetFlow. En la figura, la ficha Dashboard, tablero, muestra los datos de NetFlow que se informan para Top Host, o sea, los principales hosts, y Top Applications, o sea, las principales aplicaciones. El software Scrutinizer tiene disponibles decenas de estos gadgets para mostrar diversas categorizaciones de datos. Veamos el siguiente video. NTA es un módulo complementario para SolarWinds Network Performance Monitor. Mediante el uso de la tecnología de flujo que es inherente a la mayoría de firewalls, routers y conmutadores, NTA monitorea la utilización de red en tiempo real y el uso del ancho de banda hasta el nivel de interfaz. Con NTA puede identificar qué usuarios o qué puntos finales, aplicaciones y protocolos están consumiendo su ancho de banda y puede resaltar sus usuarios más activos a través del análisis de Cisco, NetFlow, Juniper, JFlow, SFlow, IPFix y NetStream. Recuerde, NTA requiere la instalación de Network Performance Monitor para funcionar. El NPM proporciona datos de fallas, disponibilidad y desempeño para los dispositivos y servidores de su red al sondear estos dispositivos mediante SNMP o WMI. Bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo curso.